un placer poder contar en este nuevo programa de Diálogos Globales con un invitado, como todos los que hemos tenido, de lujo, que en este caso se encuentra en Chile y es el doctor Juan José Manuel Pérez Cotapos, un abogado que tuve la oportunidad de conocer en años anteriores en Nueva York de manera muy rápida, pero desde ese entonces hemos podido mantener a partir de la virtualidad estas interacciones que nos permiten las nuevas tecnologías. Juan José es un profesor también dedicado al tema docente en diversas universidades, es además de abogado, un experto en todos los temas aduaneros, cuenta con una trayectoria muy vasta en todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional del derecho aduanero en Chile, su país, y académicamente también posee un máster en Derecho de la Empresa de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un diplomado en Gestión Aduanera y de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valparaíso, y un diplomado en Gestión de Comercio Internacional también de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Es asesor de diferentes sectores económicos en su país y pues, Juan José, tengo aquí no sé cuántas hojas de tu trayectoria académica y profesional que me voy a tener de leer porque de repente no nos alcanzaría el No, tiempo para ello. Muy no, buenas no. noches, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este programa Diálogos Globales, Juan José. Bueno, muy agradecido por la invitación, muy agradecido. Eh, este es un deber, ¿no es cierto?, de poder contribuir a nuestro querido derecho aduanero, un derecho aduanero que a mí me ha perseguido desde la universidad, desde que, no sé, cuando tenía 23 años, 24 años, me gustó mucho la parte económica y dentro de los ramos que se imparten en la Universidad Católica de Valparaíso, está derecho económico y había una parte del derecho económico que era el derecho económico internacional. Y ahí me picó este bichito del comercio internacional y es lo que he hecho hasta ahora, hasta los 51 años me he dedicado a esto, eh, tanto en el sector público, trabajé en la aduana 10 años, después me fui al sector privado. A un gran amigo lo nombra la presidenta Bachelet, director nacional de aduanas, y me pide que lo ayude como asesor jurídico y estuve ahí casi 3 años con él de asesor de Gonzalo Pereira Pucci, que fue, repito, director nacional de aduana. Y ahora nuevamente estoy en el sector privado, así que estamos ahí con una visión o con una doble militancia, como yo digo, que creo que es importante, creo que es muy importante eso, al momento de resolver, al momento de ver los temas, al momento de tomar decisiones. Eso. Pero nuevamente muy agradecido por estos diálogos globales y te felicito por la iniciativa, Erwin. Realmente te felicito y agradecido. No, pues Juan José, realmente el agradecimiento es nuestro porque tener a alguien de tu recorrido profesional y académico enriquece lo que propende este programa, que no es otra cosa que llevar a cabo análisis desde el punto de vista global de los temas tributarios, aduaneros y cambiarios, y hoy en día puntualmente de los temas aduaneros que con tu bagaje intelectual y profesional, insisto, enriquece este programa. Entonces, Juan José, voy a formularte una serie de interrogantes que de Ujú. repente me parece que resultan de interés para la aldea global, más aún en estos momentos de incertidumbre y de contracción económica que está viviendo el mundo y que no sabemos cuándo va a terminar porque no tenemos un horizonte certero de cuándo es el punto final, el día después de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, estamos en medio de una incertidumbre colectiva en donde se han tomado decisiones, acciones con el propósito de poder sortear esta situación, pero hemos ido aprendiendo sobre la marcha y tendremos que seguir aprendiendo. Hay hoy en día decisiones que han sido acertadas, otras no tanto, pero pues precisamente en eso consiste el aprendizaje. Y precisamente con ese enfoque me gustaría preguntarte, entiendo que Chile es uno de los territorios de los países a nivel de Sudamérica
que posee una amplia red de tratados comerciales. En ese contexto, cuando las compañías hoy en día están tratando de replantear estos modelos de negocio que tradicionalmente venían manejando, ¿qué incentivos le generaría Chile para mirarlo como un territorio adecuado para hacer relocalizaciones o para establecer hubs logísticos o para tener algún tipo de presencia en el territorio chileno a partir de donde puedan hacer algún tipo de concentración de parte de la operación para lo que es el resto de Latinoamérica? ¿Qué nos puedes decir alrededor de ese tema, Juan José? Mira, en Chile se fomenta desde hace muchos años, yo te diría, desde el comienzo del gobierno militar, el año 1973 en adelante, la inversión extranjera. Y existía una norma muy importante que era el Decreto Ley 600, que era el denominado Estatuto del Inversionista Extranjero. Y esa norma permitió el ingreso de muchas empresas extranjeras a Chile para que invirtieran en nuestro país. Y básicamente yo te puedo decir, Erwin, son empresas en el sector minero. Nosotros tenemos un gran potencial minero en el norte de Chile. Y esas empresas ya están establecidas en Chile y celebraban con el Estado de Chile un denominado contrato de inversión extranjera. Y ese contrato de inversión extranjera establecía condiciones muy favorables, establecía condiciones que eran verdaderos principios básicos. Por ejemplo, invariabilidad tributaria, principio de no discriminación, no expropiación, etc. Y esa y otra ley se derogó hace 2 años, porque ya se dijo, mire, para que garanticemos los derechos de los inversionistas extranjeros, no es necesario que exista una ley, porque nuestra legislación tiene distintos cuerpos normativos que garantizan esos mismos derechos. Por lo tanto, mejor deroguemos este decreto ley 600 y el inversionista extranjero entra a participar, ¿no es cierto?, de lo que se denomina el trato nacional, y por lo tanto está en igualdad de condiciones con los empresarios chilenos. Ahora, sin duda que los contratos celebrados, ¿no es cierto?, al amparo del decreto ley 600 están vigentes, y por lo tanto esa derogación legal, digamos, aplica solo para aquellos que invierten en Chile a partir de la derogación del decreto ley 600. Los anteriores, los que ingresaron al país amparados por este decreto ley, siguen, ¿no es cierto?, por lo tanto, rigiéndose por los contratos de inversión extranjera. Y en Chile hay principios muy importantes, el principio, vuelvo a repetir, de la no discriminación, el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad, la libertad económica, es decir, la libertad de empresa, la igualdad ante la ley, la igualdad en el trato y la no discriminación en el trato que el Estado debe dar en materia económica, y eso está todo en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, la Constitución constituye el cuerpo básico, elemental y esencial para cualquier persona que pretende invertir en Chile. Y cuando hablo de persona, me refiero a persona tanto natural como persona jurídica. El Estado chileno apoya sin duda las actividades productivas, apoya el emprendimiento, apoya la innovación y apoya la competitividad de todas las empresas, sin distinción de origen. Y quiero citar algunas normas especiales que hoy día deben ser consideradas al momento de que una empresa extranjera pretenda iniciar algún tipo de inversión o negocio en Chile. Por ejemplo, una norma muy importante, la ley de zonas extremas, que se aplica a las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá en el norte, Chiloé, Palena en el sur, y Aysén y Magallanes, que son ya el extremo sur de Chile. Algunos beneficios concretos: crédito tributario para ciertas inversiones, bonificación de la mano de obra, estoy hablando de esta ley de zonas extremas, subsidio a la inversión,
y un subsidio importante, ¿no es cierto?, a la inversión respecto de aquellas empresas cuyas ventas anuales no excedan de 1,5 millones de dólares. Tenemos la ley de zona franca. También es posible, y se ha dado el fenómeno, fíjate, Erwin, que en Chile tenemos dos zonas francas, que también lo vamos a conversar, entiendo, más adelante, pero en Sí, Chile tenemos dos zonas francas. Tenemos una zona franca en la comuna de Iquique, en el norte, y tenemos una zona franca en la comuna de Punta Arenas, en el sur, en el extremo sur, cerca del Estrecho Magallanes. ok. Y tenemos curiosamente inversionistas chinos que han llegado a la zona franca de Iquique. Hacer negocio, hacer negocio, hacer negocio fundamentalmente con nuestros hermanos bolivianos, fundamentalmente con los hermanos peruanos, y ellos, ¿qué beneficios tienen estas empresas que están en la zona franca? Por ejemplo, las importaciones no pagan derechos, la venta hacia otras zonas francas y al extranjero están exentas del impuesto al valor agregado, no se paga impuesto a la renta, por lo tanto, y esto mismo aplica tanto en Iquique, aplica en Tierra del Fuego, aplica en Punta Arenas, es decir, incentivos relevantes para que sociedades extranjeras lleguen a invertir en una zona franca. En materia de investigación y desarrollo también hay una ley, que es la 20.241, que establece beneficios tributarios a la inversión en investigación y desarrollo, que consiste en el derecho a un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría. ¿Qué se puede, lo que en definitiva te implica o implica rebajar hasta un 35% los recursos destinados a las actividades de inversión y desarrollo? Incentivos para la inversión. El principal actor que cuenta con incentivos disponibles para empresas extranjeras es un organismo público que se llama la Corporación de Fomento a la Producción. A través de este organismo público, que se llama Corfo, o Corporación de Fomento a la Producción, se canalizan todos los incentivos a las inversiones. Si una empresa extranjera quiere llegar a Chile, tiene que contactarse a la Corfo, para la Corfo, o contactar a la Corfo para acceder a estos incentivos a la inversión. Por ejemplo, hay un programa de apoyo a proyectos en etapa de preinversión. Hay iniciativas de fomento integradas que apoyan la implementación de proyectos de inversión tecnológico, ya sean nuevos o en etapas de expansión. Hay hasta el 30% de las inversiones realizadas durante los 2 primeros años en proyectos de inversión sobre los 2 millones de dólares, por ejemplo. Es un fomento interesante. La inserción y formación de capital humano especializado, actividades relacionadas con el desarrollo de proveedores, gasto en activos tecnológicos, se financia hasta el 30% del costo total del subsidio aprobado. O sea, tienen un También, universo grande de incentivos para las compañías extranjeras que quieran llegar a Chile, ¿no? sí, claro. Y por último, te quiero recalcar, hay una red nacional de fomento al emprendimiento, innovación e investigación. Las empresas que operan en Chile tienen acceso a una extensa red nacional de fomento al emprendimiento, a la innovación y a la investigación, conformada por una serie de actores gubernamentales. Hay distintos organismos. Está la Corfo, como te decía, está ProChile, que es el organismo que fomenta las exportaciones al resto del mundo, está el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, entre otros. Eso es lo que yo te puedo decir, Erwin, respecto de las posibilidades, ¿no es cierto?, de que empresas chilenas puedan venir a Chile y se les ofrece esta gama, ¿no es cierto?, de posibilidades de que puedan acceder, ¿no es cierto?, y ver su inversión fortalecida con estos mecanismos. Eso es lo que te puedo decir al respecto. Muy bien, Juan José, no, pues mil gracias. Y acompasado con el tema de todos estos incentivos que están dados para la atracción de la inversión extranjera directa, hay un tema que pues de alguna forma ya anticipas, pero quisiera preguntártelo desde el punto de vista de la estructura de la organización chilena y es lo relacionado con los temas tributarios y los temas aduaneros. Es Sí. decir, en Chile tenemos una sola entidad que conoce de los dos asuntos o hay entidades separadas que están conociendo de estos asuntos. ¿Cómo funciona en la estructura del sistema chileno
ese conocimiento de los aspectos tributarios y de los aspectos aduaneros? Sí, mira, en Chile está absolutamente separado el tema. Acá existe un organismo descentralizado funcionalmente que se llama el Servicio de Impuestos Internos, y existe otro organismo también descentralizado funcionalmente que es el Servicio Nacional de Aduanas. Y cada uno tiene ámbitos de actuación totalmente distintos, autoridades totalmente distintas, y es más, la sede central del Servicio de Impuestos Internos está en Santiago y la sede central de la Dirección Nacional de Aduanas o del Servicio Nacional de Aduanas está en Valparaíso. O sea, son organismos que si bien dependen, y la autoridad máxima es nombrada por el presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda tienen un jefe común, que es el ministro de Hacienda, pero cada organismo funciona dentro del ámbito de sus competencias que le dan las leyes respectivas. En el caso del Servicio de Impuestos Internos es el Código Tributario, la ley de la renta, la ley de IVA, la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas es la ordenanza de aduanas, y después viene la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas y una serie de leyes, ¿no es cierto?, internas que establecen materias y temas aduaneros, y obviamente hay que considerar dentro de ese abanico de legislación todos los tratados internacionales que ha suscrito Chile, que evidentemente son ley de la República. Y lo que interesa, obviamente, de esos tratados internacionales es aquello que se refieren al comercio de bienes y servicios. En cada uno se establecen régimen de origen, en cada uno se establecen formas o maneras de clasificación de las mercancías. El régimen común de valoración es el mismo porque todos se amparan en el Código de Valoración del GATT. Hay en estos tratados, ¿no es cierto?, de intercambio de bienes y servicios, formas o tiempos especiales para las devoluciones de derechos de aduana, que muchas veces se recurre a eso y es un tema muy, muy importante, etc. Pero, en definitiva, y en resumen, estamos frente a dos autoridades completamente distintas y separadas. Muy Eso es bien. lo que te puedo decir. Ahora, cuando se lleva a cabo un proceso de importación en Chile, ¿cuál es esa carga impositiva? Es decir, ¿cuáles son los tributos que se deben pagar para efectos de la nacionalización? Y lo mismo cuando estamos frente a exportaciones. Y te lo pregunto con esta intención. Sí. Ya que mencionas que tenemos dos organismos distintos, uno de aduanas y otro de impuestos, si dentro de la operación de importación se debe pagar impuestos o tributos aduaneros al momento de la nacionalización, ¿cómo confluyen en ese tipo de actuaciones las competencias que están dadas para aduanas y para impuestos? Me gustaría que nos hicieras como una breve reseña de ese proceso y de esa confluencia de estas dos entidades en un proceso común. Sí, claro. Mira, en Chile el ingreso de una mercancía generalmente lo es a través de una importación. Las mercancías ingresan amparadas por una destinación aduanera que es la importación, que es el ingreso legal de una mercancía para su uso o consumo en el país. Importada la mercancía, y se produce la nacionalización. Y estamos con una mercancía nacionalizada cuando termina toda su tramitación fiscal ante la aduana. Entonces, lo primero que te quiero decir en esta materia, y es lo que yo le digo a mis alumnos siempre, no porque yo haya pagado los derechos de aduana, la mercancía queda liberada. Puede ser que yo haya pagado los derechos de aduana en forma anticipada, pero tengo que cumplir con todos los trámites para que la mercancía finalmente quede a la libre disposición, es decir, esté nacionalizada. Y acá, no sé, puede ser que exista un trámite que no sea aduanero y que ocurre habitualmente. Por ejemplo, un certificado de la Autoridad Sanitaria de Chile, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC. Y para eso tienes que tener el certificado porque seguramente estás trayendo una mercancía que requiere inspección SAC.
Y puede ser que el SAC inspeccione, o este servicio agrícola o sanitario chileno, y encuentre algún reparo. Tú podrías haber pagado los derechos, pero si está el reparo y si tú no lo subsanas, la mercancía va a regresar al extranjero o se va a tener que destruir. Por eso que es importante, y eso es lo primero que te digo referente a tu pregunta, es que el proceso de ingreso de una mercancía a través de una importación, porque hay otras formas también, ¿no es cierto?, de ingreso de mercancía a un país, requiere que se realice totalmente la tramitación fiscal. Y dentro de la tramitación fiscal está también el pago de los derechos. Y el pago de los derechos de aduana es muy simple, hoy día está regulado en Chile por una ley, que es la ley 18.525, que simplemente establece, da reglas o normas o regula las normas de importación de mercancías al país. Y esta norma establece un principio básico, que es que todas las mercancías que ingresan al país tienen que pagar los derechos de aduana, salvo los casos en que Chile tenga un tratado de intercambio de bienes y servicios en los cuales se establezca alguna desgravación arancelaria. Tú sabes que las desgravaciones pueden ser cero desde un comienzo o pueden ser graduales. El pago de los derechos significa, primero, pagar el 6%, que son los derechos ad valorem vigentes en Chile. En Chile no hay derechos de aduana o derechos ad valorem diferidos. Todas las mercancías pagan exactamente lo mismo, 6%. Y a eso tú le tienes que recargar el 19% que es el IVA. Por lo tanto, si la mercancía está acogida a un tratado de libre comercio, a un tratado de intercambio de bienes y servicios en realidad, puede ser que no pagues el 6%, pero siempre vas a pagar el IVA, el 19%. Ahora, la pregunta lógica surge, bueno, el IVA es un impuesto interno, por lo tanto, siendo un impuesto interno, ¿por qué lo controla la aduana debiendo controlarlo el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, claro, el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué controla en Chile? El IVA en las ventas internas. Pero como este IVA, su base imponible, su hecho gravado, mejor dicho, es el ingreso de una mercancía al país, es decir, una importación, la fiscalización de ese IVA le corresponde al Servicio Nacional de Aduana. Okay. En Chile existe este principio de legalidad tributaria, ¿no es cierto? El hecho gravado, la base, como en todas partes del mundo, el hecho gravado, la base imponible, la alícuota, el sujeto pasivo y el sujeto activo deben estar determinados por ley. Aquí tenemos claramente que el hecho gravado es la destinación aduanera de importación. Por lo tanto, como es una destinación aduanera de importación, cuya competencia le corresponde al Servicio Nacional de Aduana, pues bien, lo que paga esa mercancía por concepto de IVA también le compete al Servicio Nacional de Aduana. Y acá se excluye absolutamente al Servicio de Impuestos Internos de Chile. Así juega esto. Okay. Ahora, la mercancía ingresa al país, paga eventualmente estos derechos de aduana. Hoy día el arancel promedio en Chile es del 1,1, está cerca del 1%, en función de todos los tratados internacionales que tenemos. Siempre pagan IVA, y algunas mercancías pagan derechos específicos. Por ejemplo, aquellas sometidas a un sistema de banda de precios. Me refiero al azúcar, me refiero al trigo, me refiero a la harina de trigo, que son derechos adicionales. Están, por supuesto, las mercancías objetos de salvaguardia, las mercancías objetos de dumping, las mercancías objetos de subsidio, en que se aplican, ¿no es cierto?, ciertos derechos especiales. Pero eso, es un poco el panorama, Erwin, de la forma tributaria como opera en Chile. Ah, y todo acá se rige, absolutamente todo se rige por el Código de Valoración del GAT. Absolutamente todo. Aquí no hay normas, normas especiales que digamos son distintas. Aquí si tú quieres resolver un problema de valoración de la mercancía, tienes que recurrir a la ley chilena, que es la ley 18.525, pero ella se remite al Código de Valoración del GAT, y ahí están claramente los principios, están claramente las opiniones del Comité Técnico de Valoración, que evidentemente no son obligatorios, pero son claramente importantes al momento de resolver el conflicto, tanto para la aduana como para el juez tributario aduanero. Y respecto de las exportaciones, yo me acuerdo alguna vez
mi querido amigo Horacio Alaiz, argentino, a quien aprecio y quiero mucho, que él se siente muy chileno porque trabajó en la aduana argentina y siempre en el sur y cruzaba, ¿no es cierto?, a Chile, a Punta Arenas. Me invitó a la Universidad Austral y me dijo: Juan José, yo quiero que tú hables eh, de los derechos de exportación en Chile. Horacio, mi exposición va a durar muy poco. ¿Pero por qué ahora? Porque en Chile no existen derechos de exportación. Hay una norma expresa en la ordenanza de aduana que establece que en Chile se prohíben los derechos de exportación salvo que una ley lo establezca. No existen. Por lo tanto, y la verdad que la exposición efectivamente duró 10 minutos, porque algo uno puede, como abogado, tiene cierta labia, ¿no es cierto? Y puede decir más cosas. Pero eso fue, Erwin, no hablé más, digamos, no pude hablar más de los derechos de exportación, que es un gran tema, sin duda que es un gran tema para todo el Mercosur. Y para nosotros como Chile, claro, nosotros tenemos un acuerdo con el Mercosur, es el acuerdo de complementación económica dentro del marco de la LADI, ¿no es cierto?, el número 35, que es Chile-Mercosur. Y es un tremendo acuerdo en que a nosotros nos abastece el Mercosur de una gran cantidad de productos alimenticios. Si tú ves, ¿no es cierto?, el intercambio comercial entre Chile y el Mercosur, claramente es favorable al Mercosur. La cantidad de mercancías que ingresan a Chile provenientes del Mercosur es brutal. Lo que nosotros mandamos al Mercosur como exportación es mínimo. El Paso de los Libertadores, que está acá cerca de mi casa, es el paso terrestre más importante de Chile, y ingresan todas las mercancías vía terrestre por los Libertadores o por los puertos de San Antonio y Valparaíso. Por eso, nosotros no tenemos derechos de exportación, no está contemplado. Muy bien, Juan José. Pero en caso de que se presente entonces una controversia, y ahora, digamos, vamos a profundizar porque te voy a hacer una pregunta asociada precisamente con el tema sancionatorio, pero solamente aquí en una respuesta rápida. Si se presentara ¿Sí? alguna controversia que estuviese, en la que estuviese involucrado el tema de IVA en una importación de bienes, aún así la competente es la aduana, pero las Sí. normas que van a regir el tema de IVA necesariamente van a ser las normas tributarias, no las normas aduaneras, porque no son las que regulan esta temática, ¿no? ¿Es correcto? Mira, el IVA está establecido en la ley de IVA, que es una ley interna, pero la ley de IVA dice, mire, las mercancías importadas al país pagarán IVA. Eso es todo lo que dice. Ok. Y está regulada una ley interna, IVA, ley de impuesto a la ley de impuesto al valor agregado. Pero la situación de IVA se va a producir por algo, y se va a producir por una subvaloración, claramente. O sea, si la mercancía viene acogida o ingresa importada al país en virtud del Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia, y la aduana detecta que hay una subvaloración, es decir, detecta que la base imponible no es la correcta, claramente la mercancía probablemente pague cero arancel, pero sí va a tener que pagar IVA sobre la base imponible. Pero si la aduana detecta que hay una situación con esa base imponible, es decir, una subvaloración, va a significar menos pago de IVA. Y por lo tanto la aduana te va a formular un cargo y te va a decir: señor, usted subvaloró, usted está ingresando una mercancía a un precio distinto al precio realmente pagado o por pagar. Y por lo tanto, acredíteme que el precio de la factura es efectivamente el precio realmente pagado por pagar. O sea, la discusión va a ser esa. Al final va a ser una discusión aduanera, porque vas a tener que entrar a ver las normas de valoración del GATT. Pero Juan José, Entonces, pero en Chile entonces existe una tarifa única de IVA que es del 19 y no más. No es que de acuerdo nada, a la clasificación arancelaria pudiera llegar a tener una tarifa de IVA diferente. Es una no, y no, no no, no, más. no. Es un 6% de derecho de aduana y 19% de IVA. Ok, muy bien, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Entonces, digamos, el único caso efectivamente es su valoración. Sí, claro, lógico, claro, claro. Muy bien. El Ahora, único caso, y es lo que más ocurre, es la subvaloración. bueno, con relación al tema de la subvaloración,
pues entramos precisamente al entorno de los instrumentos supranacionales, porque pues no necesariamente porque la administración plantee una controversia de valor, se debe en principio dar la certeza de que ese valor es un valor ostensiblemente bajo, que ese es un precio ostensiblemente bajo, sino que pueden existir diferentes circunstancias por las cuales ese valor corresponde a la realidad transaccional entre proveedor y adquirente. En ese caso en específico, cuando se presentan estas situaciones de subvaloración, digamos, ¿cuál es la forma en que usualmente se lleva a cabo ese proceso para determinar por parte del importador que no se está incurriendo en ningún tipo de subvaloración como lo propone la administración? Mira, hoy día, como tú sabes, la aduana revisa ex post, ¿no? En el momento mismo del despacho de las mercancías, salvo que existe un aforo físico que es muy 1 de 10 o 0,5 de 10, la aduana revisa ex post. Y por lo tanto aquí entra a jugar el tema de la prescripción. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la aduana para revisar la operación? En Chile son 3 años. ¿Qué es lo que hace la aduana? La aduana pide la carpeta de despacho, que hoy día es electrónica, a la gente de aduana. Dentro de la carpeta de despacho están los documentos de base. La factura, la declaración jurada del valor, certificado de origen, el BL, etc. Entonces, la aduana empieza a analizar, ¿no es cierto?, la declaración de ingresos, empiezan a analizar los documentos de base que sirvieron de sustento de esa declaración de ingresos, y se estima que hay un valor respecto a la mercancía que, comparados con otros importadores, respecto del mismo país e incluso respecto del mismo proveedor, son o difieren en forma sustancial. El precio, es decir, hay un precio más bajo de lo que trae el vecino, siendo que también trae las mismas camisas del mismo proveedor, por la misma cantidad, y usted los trae más bajo de lo que los trae su vecino. Bueno, señor, existe, y esto viene evidentemente de la OMA, ¿no es cierto?, el famoso procedimiento de la duda razonable. ¿Ah? Me mandan un cuestionario y yo tengo que decir a la aduana el por qué estoy estableciendo ese precio para mis mercancías. Yo puedo responder o puedo no responder. No es, pero claramente si no respondo, evidentemente dentro del plazo de 3 años me va a llegar un cargo, ¿no es cierto?, que me va a decir, ¿sabe que usted me debe X? Bueno, yo siempre recomiendo a mis clientes, mira, respondamos, establezcamos, ¿no es cierto?, toda la trazabilidad de la operación, es decir, desde que se emite la nota de compra, desde que se ingresan las mercancías al país, se tramita la declaración de ingresos, se hace el pago de la importación, la transferencia, el contrato, es decir, que todas las cifras de la operación calcen para llegar a determinar que ese fue el precio realmente pagado. ¿Mm? Por lo tanto, de aquí tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Aquí claramente ya abandonamos la noción teórica del valor. Estamos frente a una noción real. O sea, señor, la aduana me pide a mí, y lo está pidiendo, señor, quiero toda la trazabilidad. Incluso la aduana me está pidiendo, y tengo un cliente que me llamó la semana pasada, oiga, me está pidiendo las cartolas de la cuenta corriente. ¿Y sabes por qué te la está pidiendo? Porque quiere chequear que efectivamente tú le transferiste el valor que señalaste en la declaración de ingreso al proveedor extranjero y el valor que se señaló en la factura. Entonces, hay toda una situación, ¿no es cierto?, en que la aduana investiga a través de este procedimiento de la duda razonable, y si la explicación que tú das es satisfactoria, bueno, es mi valor. Es el valor que finalmente yo transé con Ervin Blanco, y por lo tanto, señor, esa es mi relación con don Ervin. Y es mi precio. Y aquí está lo que yo le pagué, aquí está la factura que él me emitió, lo pagué, tú lo sabes, puede ser una transferencia directamente del importador al proveedor extranjero,
o a través de un banco, ¿no es cierto? Porque a lo mejor le pedí un crédito al banco y el banco le pagó al proveedor. Bueno, todo eso se acredita y la operación pasa y pasa perfecta y no hay ningún inconveniente. Pero puede ser que no. Puede ser que efectivamente hoy día no sé, el 50, el 60% se hace entre empresas relacionadas. Bueno, el código de valoración del GAT por algo lo establece, ¿no es cierto? Oiga, sí, yo creo, establece un principio de buena fe de que aunque sean empresas relacionadas, va a existir este precio realmente pagado por pagar. Sí, sí. Pero tienen que cumplirse ciertas condiciones. Bueno, tienen que darse. Ahora, si tú no logras acreditar, ¿no es cierto?, que efectivamente ese fue el precio realmente pagado por pagar, la aduana te va a hacer un cargo y ese cargo ya entras a un procedimiento ya judicial porque tienes que reclamarlo, etcétera, digamos, o presentar una reposición ante el mismo servicio de aduana. Pero Ok, eso es un poco lo que te puedo decir. muy bien. Juan José, mencionabas hace unos minutos que se tenían otras alternativas para ingresar mercancías foráneas a Chile. Sí. Adicional a la importación, ¿cuáles son esas otras maneras para poder ingresar esa mercancía extranjera a Chile? Bueno, aquí está la distinción clásica, ¿no es cierto?, entre los regímenes definitivos y los regímenes suspensivos, ¿no es cierto? La importación es la destinación de manera definitiva. Se produce y por qué la doctrina y en la universidad me lo enseñó mi profesor Antonio Quillas, que en paz descanse, me dijo una vez, mira, es definitivo porque cambia la nacionalización de la mercancía, deja de ser extranjera y pasa a ser nacional. Perfecto. Pero también hay ingresos de mercancía o regímenes suspensivos. ¿Mm? El almacén particular ingresa la mercancía, yo las dejo en mis bodegas, y tengo un plazo hasta 90 días para finalmente importarlas. Hoy día, Erwin, una de las principales fuentes de trabajo para los abogados en Chile es este tema del almacén particular, porque las mercancías ingresan a Chile, se van a las oficinas o a las bodegas del interesado, del consignatario, y permanecen por 90 días, y yo lo puedo prorrogar por 90 días más. Pero yo no puedo tocar las mercancías, no puedo comercializarlas, porque son mercancías extranjeras, no he pagado los derechos. Bueno, pasa, lamentablemente pasa, que los clientes disponen de las mercancías, eh, hacen guías de despacho, ¿no es cierto?, antes de pagar los derechos, y pasan 4 días, 5 días, una semana, hacen la factura comercial, pero en el intertanto, las mercancías ya no están. Entonces llega a la aduana a fiscalizar el almacén particular, un señor, usted dispuso de mercancía extranjera. Y eso es un contrabando. Eso está tipificado en Chile como contrabando. Otra posibilidad, que otro régimen suspensivo, la admisión temporal. Una admisión temporal para reparación, porque o simplemente vino el vehículo porque tenía que exhibirse en una feria, o un avión, o los barcos, ¿no es cierto?, extranjeros, que ingresan temporalmente al país. También está la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que es una posibilidad específica de reparación de la mercancía. O también hay salidas temporales. Hay salidas temporales de mercancía para reparación fuera de Chile. Súper común. ¿Dónde? En el norte. Todas las maquinarias mineras, ¿no es cierto?, en que requieren repuestos especiales, las mandan fuera de Chile. Tienen un plazo de estadía fuera de Chile, se puede prorrogar, pero al ingreso van a pagar los derechos de aduana por los repuestos incorporados y por la mano de obra. Es un poco en resumen lo que te puedo decir respecto de estos ingresos. Muy bien, bien, Juan Salida. José. Ahora, con relación a las zonas francas, ¿Sí? específicamente, digamos, ¿en qué se diferencia los regímenes que nos acabas de mencionar, los destinos que nos acabas de mencionar, del régimen de zona franca en Chile? Rápidamente, ¿cómo crees que nos puedes presentar esa diferenciación entre ambos escenarios? Mira, las zonas francas en Chile son dos zonas francas, que están, como te decía, en Iquique
y en Punta Arenas. La zona franca de Iquique se extendió a la comuna de Arica, un poco más al norte, y Arica es una comuna que fronteriza con Tacna, con nuestros hermanos peruanos. Y un recuerdo para Julito, mi querido Julito Guadalupe, ¿no es cierto? Entonces, se extiende la zona franca de Iquique a Arica. Y en el sur, la zona franca de Punta Arenas se extiende hasta algunas regiones un poquito más al norte, que son Palena, Puerto Aysén, etc. En la zona franca existe una regulación legal, ¿no es cierto?, de la zona franca, en que las destinaciones aduaneras de la zona franca son propias de la zona franca. Por lo tanto, estas destinaciones aduaneras que yo te he indicado no aplican y no funcionan en zona franca. En zona franca, las mercancías ingresan liberadas de derecho, ingresan a este recinto, porque yo lo que te decía era la comuna de Iquique, la comuna de Punta Arenas. La comuna de Iquique tiene 200.000 habitantes, la comuna de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, tiene 100.000 habitantes. Dentro de estas comunas hay el famoso recinto amurallado. ¿Qué es la zona franca? No es que la comuna sea zona franca, esa es la zona franca. Okay. Y estas zonas francas, dime, perdona. No, adelante, adelante, Juan José. Y esa zona franca que está en ese recinto amurallado es un inmueble, en el caso de Iquique, fiscal, y en el caso de Punta Arenas también es fiscal, pero que es administrado por sociedades de distinta naturaleza. En el caso de Punta Arenas es administrado por una empresa privada. Y en el caso de Iquique es una empresa mixta, es mitad el Estado, mitad los particulares. Y quienes operan dentro de este recinto amurallado son los usuarios de zona franca. Y los usuarios de zona franca son los que finalmente realizan las operaciones, Erwin, de comercio exterior. Ellos son los que ingresan las mercancías. Y ahí ni siquiera existe la figura del agente de aduana. En la zona franca son los mismos usuarios quienes a través de un documento que se llama Z, ellos ingresan desde el puerto de Iquique, que Iquique está a la orilla del mar, o Punta Arenas, que está en el estrecho Magallanes, también en el mar, ingresan las mercancías a este recinto amurallado. Y ahí hacen las operaciones que quieran. Las pueden vender al resto de la ciudad, para lo cual hay un impuesto de salida que es mínimo. Las pueden exportar al resto de Chile, que ahí sería una importación para los que estamos en el resto del país, o lo que hacen muchos, y que yo creo que hoy día la zona franca, especialmente la de Iquique, es decir, la que está ubicada en el norte de Chile, tiene un crecimiento muy importante. Esas mercancías las venden a Bolivia, ¿no es cierto? Y se hace una destinación aduanera específica y traslada la mercancía hasta Bolivia, la famosa redestinación, y se pasan al territorio boliviano. Y eso es la gran fuente hoy día de negocio que hacen estos usuarios de zona franca en Iquique, que son chilenos, son hindúes, son chinos, son iraquíes, son de toda gama. Tenemos autos, tenemos una cantidad de mercancías increíbles, las que llegan por Iquique y que se comercian fundamentalmente, como te digo, a Bolivia y a Perú. Por lo tanto, desde el punto de vista de las destinaciones aduaneras, hay destinaciones aduaneras que son propias de la zona franca, distintas a las que señalé anteriormente, que son propias de un régimen general. Y en Chile, claro, en Chile, desde el punto de vista de la regulación, hay una ley de zona franca, que es el decreto con fuerza de ley número 2, y hay un manual de zona franca que dictó la aduana el año 74 y que hoy día se actualizó, se dictó un nuevo manual de zona franca que entra en vigencia en aproximadamente 10 meses más. Esa fue una iniciativa del actual director nacional de aduana, a quien felicito públicamente por la iniciativa, y debo señalar que esa iniciativa la comenzamos nosotros con el director anterior, con Gonzalo Pereira, en que decidimos que la zona franca requería, ¿no es cierto?, un cambio radical en términos de
de regulación, en términos de automatización, en términos de que sean comunes todos los procedimientos para cualquier zona franca que se instale en Chile. Y con mucha alegría supimos por la prensa y por la misma página de la aduana que el actual director nacional de aduana finalmente terminó ese proyecto, y lo que más me llama la atención, y lo hablaba hoy día con el director regional de la aduana de Coyhaique, que hay mucha automatización en los procesos en zona franca hoy día en la nueva regulación, Elvin. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien, Juan José. Ahora, vamos a pasar a un tema que toca el régimen sancionatorio. Sí. Y para ello quisiera preguntarte cómo se lleva a cabo ese proceso de imposición de sanciones ante la Comisión de Infracciones por parte de los actores del comercio exterior en Chile. Y particularmente quisiera preguntarte si en Chile tienen un tribunal especializado en materia aduanera que conozca de esas controversias previo a llegar a la sede judicial. ¿Qué nos puedes Sí. contar de eso, Juan José? Mira, en nuestro país tenemos, se les denomina en la ordenanza de aduana contravenciones aduaneras. Y esto me imagino que sí, y no me imagino, sino que sé que existe en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y en el mundo. Las contravenciones aduaneras son de dos clases: las infracciones reglamentarias, es decir, error, o contrabando, es decir, dolo. Las contravenciones aduaneras referidas a infracciones reglamentarias están claramente tipificadas en la Ley Aduanera de Chile, y frente a la constatación por parte de un fiscalizador de la existencia de una infracción reglamentaria, esta es notificada a la agente de aduana y se cita un comparendo. Comparendos que hoy día están siendo todos, son virtuales. Y tú en ese comparendo reconoces la infracción y por lo tanto te aplican una multa mínima, o no la reconoces y por lo tanto te aplican una sanción X que está establecida según la infracción que tú cometiste. Y de esa infracción y de esa multa que te aplicó la aduana, tú puedes reclamar a un tribunal independiente, que hoy día se llaman tribunales tributarios aduaneros, que son tribunales especiales, cuyo superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva, y el superior jerárquico, evidentemente, de la Corte de Apelaciones respectiva es la Corte Suprema. Por lo tanto, por el lado de las infracciones reglamentarias, es decir, lo que no significa dolo, está asociada a una multa, y tú puedes, vuelvo a repetir, allanarte esa multa, o si no te allanas, tú puedes reclamar de la multa aplicada al Tribunal Tributario Aduanero. El caso del contrabando es distinto. El caso del contrabando es un delito, supone la existencia de dolo, y por lo tanto la aduana hoy día tiene una facultad muy importante, que se ejerce permanentemente por parte de la aduana, y que es la denominada renuncia a la acción penal. Es decir, la aduana detecta la existencia de un contrabando. O sea, la aduana dice, mire, nosotros revisamos y aquí los hechos no dan para calificarlos como infracción reglamentaria. Acá no estamos frente a un simple error, estamos frente a una actuación dolosa. Y por lo tanto la aduana tiene la facultad, puede hacer dos cosas. La aduana puede presentar la querella directamente ante el juez de garantía, ante el tribunal o juez del crimen, o te ofrece a ti, infractor, la posibilidad de que se extinga tu responsabilidad penal pagando cierta cantidad de dinero que va en función del valor aduanero de las mercancías. Si tú, generalmente el cliente llega a uno cuando le llega esta carta de la aduana, es una facultad de la aduana, Erwin. La aduana podría perfectamente no ofrecerte la renuncia a la acción penal y directamente presentar la querella, y vamos a discutir todo esto ante el juez de garantía, ante el juez de garantía, ante el tribunal oral, si es que esta cosa ya pasa a otra instancia, o, vuelvo a repetir, ejerce la facultad, te ofrece la renuncia a la acción penal, y el cliente te llama y te dice, mire, me llegó esta carta, ¿qué hago? Bueno,
dígame usted, pues, ¿usted efectivamente ocurrió lo que dice aquí la aduana? Sí, mire, sí, ocurrió. Mire, yo lamentablemente dispuse de las mercancías estando en almacén particular antes de pagar los derechos. ¿Y eso es así? Sí. Las mercancías se las llevaron, hice la guía de despacho el día 1, se las llevaron el día 2 y yo pagué los derechos el día 15. Correcto. Usted dispuso la mercancía antes de pagar los derechos. O sea, dispuso de mercancía extranjera. Por lo tanto, usted dispuso de mercancía que no estaba nacionalizada. Ok, bueno. Entonces negociamos con la aduana. Negociamos el monto. La aduana te ofrece hasta una vez el valor aduanero. Entonces ahí empiezan las negociaciones, Erwin, en que tú partes con las aduanas regionales hasta el director nacional de aduana que podría, yo el último caso que tuve fue súper importante, una empresa, bueno, ya terminó, puedo decir el nombre, que es Total Chile, o Total, que es una empresa de lubricante, que eran varios millones de dólares, llegamos a una cifra bastante sensata y bastante razonable con el director nacional de aduana, en función del valor aduanero de la mercancía. Si la aduana no te ofrece esta posibilidad de renuncia a la acción penal, perdón, y el efecto jurídico que produce la renuncia a la acción penal es que se extingue la responsabilidad penal. Se extingue. Se acaba tu situación penal frente a la aduana y no queda ningún registro de esta situación. O puede ser que no. Entonces tú tienes que empezar a discutir el tema ya en el tribunal de garantía o juzgado de garantía, con un juez de garantía, con el abogado de la aduana y con el fiscal del Ministerio Público. Es un poco lo que te puedo decir respecto al tema sancionatorio, digamos, estas dos grandes vertientes. Pero entonces, para confirmar la participación del Tribunal Tributario y Aduanero solamente en materia de aduanas tiene cabida cuando estamos hablando de una contravención de carácter formal, no Claro, ante una sí, contravención que ya es tipificada como una conducta punible que da lugar así es, a que se dé todo el procedimiento que nos acabas de señalar y que puede así es. terminar con un fallo condenatorio del importador o pues también puede ser absolutorio, ¿no? Si dentro del Así proceso se es. logra acreditar que efectivamente no es como lo está planteando la administración. ¿Es correcto eso, Juan José? Es correcto, es correcto. Si tú quieres discutir en Chile un tema de valoración, un tema de clasificación y un tema de origen, lo discutes ante el Tribunal Tributario Aduanero. La aduana te va a formular un cargo. Te va a decir, señor, usted subvaloró. Señor, su certificado de origen no cumple con los requisitos formales. Por lo tanto, la prueba de origen no, no me satisface. Por lo tanto, usted se acoge al régimen general y me paga la diferencia. Me paga el 6%. O señor, la clasificación arancelaria de la mercancía importada no es la que usted propuso. Por lo tanto, como no es la que usted propuso, queda fuera del tratado X y por lo tanto me paga el 6%. Esas discusiones, Erwin, yo las hago ante el juez del Tribunal Tributario Aduanero, que son los TTA. Son discusiones tributarias o no tributarias, no me gusta mucho decir la palabra tributaria. Son discusiones aduaneras típicas, es decir, aduaneras desde el punto de vista de los elementos básicos para el acertamiento tributario aduanero. Valoración, origen, clasificación. ¿Mm? La forma de determinar el pago del impuesto, los elementos esenciales. Si la aduana te discute alguno de estos elementos esenciales, repito, valoración, clasificación, origen, tú puedes discutirlo ante este tribunal tributario aduanero. En la parte infraccional o contravencional, ahí entra ya el tribunal tributario aduanero por las multas o, derechamente, si hay contrabando, ingresa, ¿no es cierto?, el juez de garantía para establecer o no la existencia del delito de contrabando. Muy bien. Pero entonces, Juan José, para tener un poco más de entendimiento del procedimiento ¿Eh? en Chile, la autoridad aduanera lo que hace es que propone al presunto infractor la comisión de determinada conducta que Sí, está contraria a las disposiciones aduaneras. Y sí, a partir de ese momento se sale de la discusión y entra a ser el titular del Estado que va a defender los intereses del Estado ante el tribunal aduanero. ¿Quién? ¿El Ministerio Público
o va a ser la aduana la que en esa instancia también va a estar obrando como parte, o cómo funciona el Sí. tema? No, el Ministerio Público, sin duda, porque tiene la obligación legal de participar, también va a estar la aduana como querellante, y por lo tanto, y el importador o consignatario va a estar como querellado, y por lo tanto, esos son los sujetos intervinientes. Ok, muy bien. Son los que Ahora, intervienen. ¿cuánto tiempo en promedio puede demorar una decisión del tribunal aduanero en casos como los que me has comentado que tienen competencia? Un tribunal de garantía en materia de contrabando podría durar 6 meses, un año máximo, no más. Okay. Son rápidos. Y, Generalmente, Irving, finalmente terminan arreglando. Finalmente se termina con un arreglo. okay. Si no es el arreglo con la aduana, es un arreglo con el fiscal del Ministerio Público. Pero generalmente es así. Y existe la posibilidad de que las decisiones que se profieren por parte de este tribunal aduanero y tributario sean apeladas ante el superior Sí. y de ser así, ¿cuánto tiempo demorará ese fallo por parte del superior jerárquico en cuanto a la apelación? Mira, el caso de Valparaíso, el Tribunal Tributario Aduanero de Valparaíso, para los casos, Tribunal Tributario Aduanero, para los casos en que se discuta origen, valoración, eh, clasificación, etcétera, o multas por infracciones reglamentarias, la tramitación de un juicio ante el Tribunal Tributario Aduanero TTA, un año y medio, no más. Después eso va a la Corte se demora 6 meses, y ahí la Corte Suprema, si es que tú te vas de recurso de casación, podría durar un año y medio. O sea que en el camino más largo, en donde se agotaran todas las instancias, estaríamos hablando de un tiempo no mayor de 3 años, No mayor a 3 años. promedio. Sí, Ok. promedio, pero puede ser menos, yo diría 2 años, 2 años y medio, Muy máximo. bien. ¿Qué tan común, Juan José, es que las decisiones sancionatorias que profiere la aduana sean revocadas por este Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero? Yo te diría que es 50 y 50, o sea, antes los juicios se tramitaban en la misma aduana, por lo tanto la aduana era juez y parte. Hoy día, al crearse este tribunal especial, yo te diría que es 50 y 50, por lo tanto las probabilidades son siempre ciertas, digamos, presentando buenos argumentos, y yo creo que puede haber un éxito, digamos, sin lugar a dudas. Muy bien. Pasando a otro punto, Juan José, relacionado con la figura del operador económico autorizado. Sí. Esta figura en Chile, ¿qué tan madura se encuentra? Mira, en Chile hay una norma que está prevista en la ordenanza de aduanas que estableció esta figura, eh, el artículo 23 bis de la ordenanza de aduanas. Y esa es una norma que ya lleva unos 4 años, 5 años en vigencia, y hoy día está regulada, además, a través de un decreto supremo, el 1140 del año 2018. Por lo tanto, yo te diría que esto está hace 2 años, Edwin, recién comenzando a tomarse en serio esto del operador económico autorizado. Okay. Yo te diría 2 años, ¿no? 2 años que ya tenemos agentes de aduana certificados, tenemos algunas empresas, VAS Chile se certificó, por lo tanto, ha ido aumentando, ha ido creciendo, pero recién es algo que está partiendo. O sea, yo te diría, en serio, esto está 2 años, no más. Muy bien. Juan José, y para finalizar esta agradable socialización que estamos teniendo, pero como siempre el tiempo no se detiene, ¿no? Él va Sí, avanzando. claro. Quisiera preguntarte, en medio de esta situación de virtualidad que se ha acelerado por la pandemia, en materia de transacciones transfronterizas de bienes,
¿se han adoptado algún tipo de medidas normativas que contribuyan a la promoción del e-commerce, del comercio electrónico? ¿O pues desde antes Chile ya tenía un andamiaje normativo suficiente para poder llevar a cabo este tipo de transacciones? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Sí. Mira, la ordenanza, o sea, no la ordenanza de aduanas. Sí, la ordenanza de aduana establece esta figura de los courier o empresas de correo rápido, que en Chile son las que se encargan de implementar esto del comercio electrónico. Por lo tanto, hoy día esto se llevó a regular administrativamente en una norma que es el Compendio de Normas Aduaneras, en el capítulo 7, y ahí se habla de las mercancías sujetas a despacho especial. Por lo tanto, claramente, sin duda, el comercio electrónico ha aumentado en un 200, 300%. O sea, hoy día, de hecho, yo mañana tengo una reunión con un courier que necesita ampliarse de 100 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados y que está pidiendo autorización a la aduana urgente y tenemos que establecer los contactos para poder hacer rápidamente esta ampliación. Va a trabajar a través de una nueva DNI o RUT, digamos. Entonces estamos haciendo todos estos procesos de adaptación a esta nueva realidad. Entonces, en Chile los couriers son los que despachan mercancías hasta $3.000 FOB. Ellos son los encargados de hacer este despacho de mercancías. Y por lo tanto, y esto está radicado exclusivamente en el aeropuerto de Santiago. El aeropuerto de Santiago es el que, en el cual habitan estos couriers, estas empresas de despacho rápido, tienen sus oficinas, tienen sus bodegas, ¿no es cierto? Y hoy día, te vuelvo a repetir, y yo creo que va a seguir creciendo. O sea, estamos con el tema de las vacunas del COVID. Esas vacunas no van a llegar en barco, Edwin, van a llegar en avión y van a requerir un despacho rápido. Y los couriers pueden despachar hasta $3.000. Si no lo va a hacer un agente de aduana, pero se van a someter a este procedimiento de mercancía sujeta a despacho especial. ¿Ah? Y por lo tanto, está la regulación, te vuelvo a repetir, en este capítulo 7 del Compendio de Normas Aduaneras, en que los principales actores son los couriers, o sobre $3.000 un agente de aduana, y el procedimiento es súper expedito, o sea, ellos ingresan la mercancía al país y ya el cliente está contactado para que pague los derechos, paga los derechos, pum, lo despachan a su casa y llega a la casa. Para las empresas lo mismo, para las empresas ocurre exactamente lo mismo, pero ha existido un incremento notable de los despachos, y por lo tanto hoy día hay un gran desafío para la aduana responder a este incremento, tanto de número de operaciones, tanto de espacio, tanto de nuevos actores que seguramente van a intervenir en este mercado de despacho de mercancías rápidas o sujetas a despacho especial. Pero eso es lo que te puedo decir respecto al comercio electrónico. No, pues muchas gracias, Juan José. Pues el tiempo se nos agotó y pues no me queda sino agradecerte nuevamente por esta especialidad que has tenido con el programa Diálogos Globales, por aceptar nuestra invitación y darte la certeza de que estos comentarios, estos aportes que nos has dado servirán considerablemente a la aldea global que está interesada en conocer cómo se lleva a cabo este tipo de transacciones transfronterizas en Chile, y pues esperar que pase rápidamente esta pandemia para poderte invitar aquí en Colombia y particularmente en Barranquilla a que llevemos a cabo esta misma sesión, pero de una manera ya presencial. Muchas gracias, Juan José, y un fuerte abrazo. No, te lo agradezco a ti y a tu disposición para lo que necesites acá en Chile, y las personas que vean esto también, bueno, tú les puedes dar mis contactos y yo feliz de poder aportar en algo a mi querido derecho aduanero. Así que un gran abrazo, Erwin, y muchas gracias a ti. Bueno, hasta la próxima, Juan José. Chao, chao. Nos vemos. Que estés bien. Adiós.